Ya terminada la serie, vamos a la tercera y última parte del curso, que es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. ¿La serie cuál es? En la escuela de Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Y esta es la tercera y última parte de este curso que el Señor nos ha dado en este hermoso Evangelio, ¿verdad? Y uno de los más importantes capítulos que hay es el 17, ciertamente. Y la tercera parte se titula El Maestro ora, porque habla de la oración. ¿Qué habla ahí en el capítulo 17? Que el Maestro está orando, ¿verdad? El tema 32 de hoy, tema 32, el Hijo informa al Padre. El Hijo informa al Padre. Las enseñanzas formales del Señor sobre qué era la escuela de la santidad, ¿verdad? Se han acabado por ahora. El Señor ya ha cerrado sus enseñanzas sobre la santidad. Sus discípulos tendrían que aprender, claro, por supuesto, muchas lecciones profundas, lecciones profundamente conmovedoras, mientras lo viesen afrontar el conflicto en Getsemaní y ¿qué le puedo decir? Las indecibles sufrimientos que el Señor padeció en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, a partir de ahora se pronunciarían muy poco los discípulos, con muy pocas palabras entre ellos, hasta que se les acercase nuevamente el Señor en el gozo y en la maravilla del día de la resurrección. Pero si las enseñanzas formales se acabaran por ahora, la obra del Maestro aún no se había acabado. Hasta este momento había estado hablando con los discípulos acerca de ¿quién? Del Padre. Ahora hablaría con el Padre acerca de los discípulos. Presentará ante el Padre un resumen de aquello que les ha enseñado y explicará hasta qué punto han recibido y creído lo que les ha enseñado Jesús. La relación entre un estudiante y un maestro siempre tiene dos vertientes, dos lados. Por parte del estudiante, pues todos fuimos estudiantes, ¿verdad? Buenos o malos, ¿verdad? Todos fuimos estudiantes, o son estudiantes, algunos todavía. Y siempre somos estudiantes en el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, por parte del estudiante, la vertiente está la cuestión de su disposición para aprender. Es lo principal. Por eso ustedes están aquí, quieren aprender de la palabra del Señor, conocer de Dios. También por parte del estudiante está su diligencia a la hora de estudiar. Pues hay que ser diligentes. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando? Pues no queríamos estudiar, pues nos gustaba ir más a jugar. Bueno, pues la diligencia requiere disciplina. Y también por parte del estudiante está su capacidad de asimilar lo que se le enseña, entender lo que se le enseña. A este nivel ya hemos escuchado al Señor Jesús en otra ocasión, en esta misma noche, en la noche que iba a ser apresado, comentar que estaba limitado en cuanto a lo que le podía él explicar a los discípulos debido a la incapacidad de asimilar de ellos. ¿Se acuerdan? En Juan 16, 12, no lo busques, yo se lo leo. Dice así, Juan 16, 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. O sea, ¿qué significa soportar? Esto es que sería demasiado lo que les iba a decir para su capacidad de entendimiento. No obstante, el éxito del aprendizaje no depende exclusivamente de los estudiantes. La otra vertiente, la otra parte, que es la cuestión de ¿quién? Del maestro, de los maestros. ¿Es capaz el maestro de comunicar su materia con eficacia? ¿Es capaz el maestro de explicar las cosas más profundas con una claridad y sencillez, de modo que incluso un estudiante con capacidad limitada las pueda comprender? Eso es importante.
Y en esta cuestión adquiere una suprema importancia cuando la materia que se trata de comunicar tiene que ver con el conocimiento de Dios, del cual depende nuestra salvación eterna. Si nuestra salvación dependiera en última instancia de nuestra inteligencia y de nuestra propia capacidad de aprender, pues ¿quién podría ser salvo? Nadie. Nadie podríamos ser salvos. Es necesario que un Dios sabio, bondadoso y paciente nos los revele y nos los comunique. Eso es la Biblia. Y eso es el Espíritu Santo que nos va guiando a través de su palabra. En lo que se refería a esta materia, todo depende de la capacidad de aquel a quien Dios envió para que fuese nuestro maestro, el maestro de maestros. Conocía su materia perfectamente el Señor, ¿verdad? Y conocía perfectamente a los suyos, a sus alumnos. Conocía la manera como funciona la mente humana, pues Él mismo la había diseñado. Y lo que es más, Él mismo se había hecho hombre también, mis hermanos. En Hebreos 4:15, lo voy a leer en la traducción viviente. Hebreos 4:15 dice que nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Con un maestro así, mis hermanos, nadie que quisiere conocer a Dios dejaría de conocerlo en verdad. Si usted busca al Señor de todo su corazón, con toda honestidad y en toda humillación, usted va a encontrar al Señor. Él no va a ser difícil de hallar con ese corazón. Nunca se va a resistir a eso. Si hay algo que Dios no se resiste, por así decirlo, ¿verdad? Es a un corazón humillado y contrito. Nunca jamás Él va a rechazar. ¿Cuántos dicen amén? Y con un maestro así, cuánta confianza hay, ¿verdad? En nosotros los alumnos, ¿verdad? Alumnos tan incompetentes que somos. ¿Quieren conocer realmente al único Dios verdadero? Hay que ir a la Biblia, la palabra de Dios que nos relata la vida de su Hijo amado en sus propias palabras y en sus propias obras. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, volviendo a Juan capítulo 17, el Hijo va a informar al Padre acerca de la realización de su misión aquí en la tierra. Vamos ahora sí al pasaje principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Después leeremos el 6 y el 8. Juan 17:1, Reina Valera, dice así, escuche bien, palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieras. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Hermosas y reveladoras palabras del Señor, ¿verdad que sí? Veamos juntos la calidad de esta exposición que el Señor quiere hacernos en este pasaje. En primer lugar, observemos cómo define la asignatura que ha estado enseñando a sus discípulos. Fíjense cómo dice, tú le has dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Es claro, es necesario que conocer a Cristo para llegar al Padre.
De esto podemos aprender cosas fundamentales y muy importantes para nuestra vida cristiana. El punto uno, mis hermanos, la santidad, la cual ha sido el tema de nuestro largo estudio en esta serie, ¿verdad que sí? Porque la escuela de Cristo habla sobre la santidad, la santidad. No es una asignatura como la química o la física, ¿sí me lo entiende? La santidad no es algo que nosotros podemos entender como una materia. La matemática, la química, la geografía, no. Por ejemplo, fíjense, en la física como materia, es suficiente que un alumno se familiarice con la fórmula de Einstein en la física. No necesita saber nada acerca de Einstein. Nada acerca del científico, ni mucho menos le hace falta entablar una relación con Einstein. ¿Sí me entiende? No hace falta. Sin embargo, fíjense bien la diferencia, para verdaderamente ser santo, lo que hace falta no es conocer una asignatura, sino conocer a una persona. Y esta persona es Dios mismo. Se trata de conocerlo, no en el sentido de saber muchas cosas acerca de Él. Por importante que esto sea también, claro, es importante conocer mucho de Dios. No estoy menospreciando eso, pero lo estoy poniendo en su lugar. Recuerden los religiosos cómo son. ¿Recuerdan a Saulo, la vida anterior de Pablo el apóstol? Y todos los fariseos y los escribas que nos muestran las escrituras. Sabían muchas cosas acerca de Dios. ¿Sí sabían o no sabían? Claro que sabían mucho de Dios, pero no le conocían en persona. No le conocían en verdad. Y justamente de eso se trata, mis hermanos. Así hay que conocer a Dios, conocerlo como persona, de tú a tú, de Dios, persona de Dios, a persona, criatura nosotros. Él creó la manera de relacionarnos entre nosotros como personas. Usted no va a una persona y se relaciona a los golpes, ¿verdad que no? No, o insultándolo. Usted va y lo quiere conocer. Y usted es cordial, usted es honesto, usted es prudente, usted es abierto, ¿verdad? Sincero, etcétera, etcétera. Hay bases para unas relaciones interpersonales. La base del respeto, de la libertad, etcétera, ¿no? Pero todas estas maneras de relacionarnos entre las personas están basadas en tres personas que hacían y daban testimonio en el cielo, dice la palabra. Se relacionaban ellos de una manera perfecta, armoniosa, tanto que tres personas lograban ser un solo Dios. A esa relación perfecta nos está invitando el Padre. Fíjense, yo a veces, es increíble esto, ¿verdad que sí? O sea, esto me deja sin palabras a veces. Usted tiene que pensar esto no como algo de que, no, Dios me invita a una religión. No, Dios lo está invitando a relacionarse en forma uno a uno, de tú a tú con el Padre. A través de las palabras y de la obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y por el trabajo que sigue haciendo, porque algunos dicen que ya el Espíritu Santo dejó de obrar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sigue obrando, sigue trabajando para que nosotros vayamos a la palabra y la interpretemos correctamente. ¿Quieres ser santo, apartado del mal, del pecado para el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Hay que entrar en esta relación íntima, personal, uno a uno con el Dios vivo. Hay que entrar en esa relación. Hay que dejar de ser Saulos y pasar a ser Pablos. Hay que tener un encuentro real con el Señor. Y hay que humillarse ante el Señor. Y hay que decirle, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Como dijo Pablo, ¿verdad? Hay que dejar de confrontarlo. Él es el único Dios vivo, Él es nuestro creador. Y Él se ha humillado. Ha dado el ejemplo.
Y nos ha invitado a esta relación que ya es posible por el sacrificio de Cristo. El punto 2 de las cosas fundamentales que podemos aprender, se lo voy a repetir para que se le vaya quedando. Estamos aprendiendo este pequeño pasaje del pasaje principal en general. Tú le has dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Acabamos de ver el punto 1, el punto 2. Cabe observar también la gran diferencia que hay entre el conocimiento de algo, de una cosa, y el conocimiento de alguien, de una persona. ¿Sí se da cuenta la gran diferencia? Tomemos el ejemplo de, fíjense, un átomo. ¿Qué es un átomo? Es la unidad de partículas indivisible, más pequeña que puede existir. Es indivisible químicamente, en el diccionario dice partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo y rodeada de electrones. Ese es un átomo, la partícula más pequeña, para así decirlo, ¿no? Si quieres aprender todo lo que se puede aprender acerca del átomo, usted la puede colocar en un ciclotón. Ay, ya se puso difícil la cosa, ¿verdad? El ciclotón no es ¿cómo se llama? El sorteo para ganarme un premio, ¿verdad? No se crea, no es eso. Es un tipo se llama de acelerador de partículas, no lo anotes. Nomás es un acelerador de partículas, es algo que genera campos electromagnéticos para que las partículas se carguen y se aceleren y vean la reacción del átomo en sí, a ver cómo reacciona, ¿verdad? Es eso nomás. Colocar el átomo en el ciclotón, bombardearlo con las partículas, con la carga eléctrica, ¿no? Y de ese modo ese átomo va a revelar todos sus secretos, de qué está hecho y cómo reacciona siempre, ¿verdad? No puede dejar de hacerlo cuando lo colocan en un ciclotón, porque no es más que una cosa, reacciona a un estímulo inducido, según las leyes de las matemáticas, de la física, de la química, ¿entienden? Siempre va a reaccionar igual el átomo cuando le exigen de acuerdo al ciclotón. Sin embargo, no se puede llegar a conocer a una persona de esta manera, nunca. Puedes hacer pasar mi cerebro, por ejemplo, por un escáner. ¿Vieron que existen escáner ahora para ver si tengo cáncer o un tumor en el cerebro? Se llaman MRI, creo que llaman en inglés. Pueden medir mis ondas cerebrales y las descargas eléctricas. Vieron que el cerebro tiene descargas eléctricas. Miren, cuando ven un poco de lo que es el cerebro, cuando preparé esto, envié algo así, dije, este es el Dios poderoso, ¿verdad? Que crea un cerebro con ondas electromagnéticas que, híjole, yo digo a veces es increíble, ¿no? Y pueden ver ustedes en mí, analizar la química de mi cerebro, de mis células, calcular la presión sanguínea de mi cerebro, de aquí del cerebro, someter a mi cerebro a todas estas pruebas de la ciencia que usted podría conocer, y usted seguiría sin conocerme a mí. ¿Sí lo entiende? No me conocería a mí. Yo no soy una cosa, sino una persona, por eso es. Y a menos que yo permita que me conozcan mediante la revelación íntima de mi corazón y de mi mente, o sea, de mis pensamientos, usted nunca me va a poder conocer. De esa manera, como las cosas, nunca. Quizá usted pueda saber mucho acerca de mí. No, pues este chavo tiene un cáncer, tiene un tumor, tiene la presión alta, tiene, no sé, etcétera. Pero nunca me va a conocer a mí como persona. Ahí están, ¿no? El ejemplo clásico es los fanáticos. Vieron que hay muchos fanáticos que llaman ídolos a sus personajes famosos, ¿verdad? O sea, tienen cantantes, músicos y actores de cine que ellos idolatran, ¿verdad? Ay, no, y sale la persona famosa y ¡ay! Se desmayan y bueno, algunas hermanas ahora que ya no, pues se acuerdan, se hacían eso, pues bueno, ya lo hacía, ¿verdad? Ya no es. O sí, bueno. Entonces, ellos vieron los fanáticos,
en los clubes de esas personas conocen todo. Conocen que le gusta la crema helada de fresa, no de chocolate, le gusta la Coca y no la Pepsi, le gusta no sé qué, qué juegos juega, cuáles son, todo le gusta, todo lo conocen. Pero no lo conocen personalmente a la persona. ¿Sí o no? Ya se entiende, ¿verdad? Nadie puede, del mismo modo, mis hermanos, y del mismo modo, nadie puede llegar a conocer a Dios a menos que Dios permita que una persona lo conozca. No pueden. No, yo conozco a Dios. Vieron que muchos religiosos, es más, yo mismo había leído un montón de veces la Biblia cuando era joven. Y yo decía, yo conozco a Dios, pero viví una vida de pecado. Sumida en pecado, hundida en pecado. Entonces, ¿qué me sirve conocer muchas cosas de Dios si mi vida está hundida en el pecado? Por eso Dios se tiene que revelar, dejar conocerse a sí mismo. Y Él ha hecho eso al escoger comunicarse con las personas, con nosotros, sus criaturas. Esto nos lleva al punto 3 de las cosas fundamentales de este pasaje que leímos. Tú le has dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. El punto 3 de las cosas fundamentales que debemos de entender de este pasaje para permitir que los seres humanos le conociesen de una manera directa y personal, Dios tuvo que comunicarles no solo información acerca de Él. ¿Vieron? Me gusta que la gente sea humilde, ¿verdad? No me gusta que sea altiva, orgullosa, soberbia. No, eso no me gusta. ¿Verdad que lo dijo? Me gusta que sea solidaria. Me gusta que sea misericordiosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios se ha comunicado no solo con información acerca de Él, sino su propia vida también, por su propia vida. Pues la vida eterna de la cual habla la Biblia no es simplemente otra manera de referirse a la inmortalidad. La vida eterna no solamente es la inmortalidad, la supervivencia de la persona después de la muerte, ni es el hecho de ir al cielo después de morir y ya. Aunque todas estas cosas son ciertas, ¿verdad? Van implícitas, ¿verdad? La vida eterna consiste primeramente en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios envió al mundo a decir, es decir, en conocerles a ellos, al Padre y al Hijo, en una relación íntima y vital, de tú a tú, de persona a persona, cara a cara. Cara a cara. Por cierto, es por esto por lo que la Biblia habla de la realidad de que cada creyente, ¿cuántos somos creyentes? Amén. Ya cada creyente ya tiene y ya puede gozar de la vida eterna estando aún aquí en la tierra. Mucho tiempo antes de ir al cielo, o poco tiempo, no sé si yo me muera mañana, ¿verdad? Yo hablo con libertad de mi muerte, ¿verdad? Ustedes lo saben. Porque no le temo a la muerte, así de sencillo. O sea, si me muero mañana, yo no ando tocando madera. Ay, voy a morir. Si yo me muero mañana, pues sí, por ahí no me vean por un tiempo ustedes, ¿verdad? Pero va a ser motivo de tristeza momentánea, pero la eternidad, pues vamos a vernos en la eternidad. Así que gocémonos en esa esperanza. Pero fíjense, la Biblia y la vida eterna se tratan justamente que el creyente pueda gozar esa vida eterna desde ahora, desde que se hizo creyente, como oímos decir a Cristo en esta oración en Juan capítulo 17. El Padre le dio la autoridad de conceder la vida eterna a todos los que Dios le ha entregado. Y tengo que hacer siempre esta aclaración, porque cuando digo esto, una doctrina de hombres siempre dice, ahí está, eligió a algunos pocos desde antes de la creación del mundo. Y eso no está, o sea, todo lo ven con lentes, no quería decirlo, pero calvinistas, o sea, ya lo digo, ¿verdad?
Todo lo ven con lentes calvinistas, ¿verdad? Todo. ¡Ay, aquí está! ¿Qué dice eso? Pero fíjense, le fueron entregados ¿por qué gracia? Por su gracia. Él hizo toda la obra. ¿Y por medio de qué? Dígalo, de la fe. Usted tuvo que haber creído en el Dios que usted escuchó y leyó en la Biblia. No es por un capricho divino, no es al dedazo, no es al azar, no es un grupo pequeño selecto que Él caprichosamente eligió antes de la fundación del mundo, sino ¿qué caso tiene todo lo que estamos haciendo? ¿Qué caso tiene leer la Biblia? Si yo aunque quiera creer no voy a poder, porque no estoy en ese grupo selecto. ¿Sí entiende? Dios utilizó su poder para salvación, dice la palabra en Romanos 1, ¿recuerda? Haciendo Él toda la obra redentora. Él hizo todo lo necesario para que podamos ser salvos. Y dejándonos a nosotros simplemente, y no lo menosprecio ese simple, pero digo nomás, no hay obra en eso, simplemente aceptar o no esa obra que finalizó y culminó el Señor en la cruz del Calvario. Eso es todo. Nosotros al aceptar creemos, fe. Al no aceptar, incredulidad, rechazo, orgullo. ¿Sí me entiende? Menosprecio de la sangre del Señor derramada en la cruz. Así de sencillo. Esa es la manera de la elección que Dios dispuso para sus amados, sus hijos. ¿Cuál es? Por gracia, por medio de la fe. Punto 4, de esto es fundamental, mis hermanos, de las cosas fundamentales que podemos aprender de la palabra, de la oración del Señor aquí, en que el Padre le dio al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida a los que le dio, y esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien envió. El punto 4 habla otra vez, volvemos al tema de la santidad. La santidad no solo quiere decir llegar a conocer a Dios, sino creer en Él, amarlo y pertenecer fiel a Él. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que ver mucho con el matrimonio, ¿verdad? Por eso Dios creó el matrimonio, para que veamos eso. Veamos en el matrimonio esa relación íntima y personal que Él quiere que nosotros alcancemos con Él. Son relaciones que Él dispuso, pero el hombre que hicimos, corrompimos, ¿verdad? Destruimos o degradamos, ¿verdad? Así está el matrimonio ahora, o sea, con ese nivel de vamos a decir, de separación, de falta de confianza. Pero miren, al hijo de Dios, entonces, ¿qué le fue encomendada? Le fue encomendada la siguiente tarea: visitar nuestro pobre mundo y frente a todas las calumnias acerca de Dios que Satanás había hecho infiltrar en el corazón de los hombres, revelar al hombre como realmente era Dios. Eso era la tarea del Hijo. ¿Revelarlo en qué? En todo su amor, su pureza, su majestad, su gracia, su belleza. En una palabra, la misión del Hijo fue glorificar a Dios entre los hombres, de tal manera que se produjera un cambio en la manera de cómo los seres humanos miraban a Dios. Es decir, conseguir que los que le aborrecían a Dios comenzasen a amarle, que los que le eran indiferentes se entregasen a Él apasionadamente, fervorosamente. Los que le adorasen como lo que Él es, el maravilloso, el glorioso Padre, digno de toda nuestra alabanza, mis hermanos. Y si esta es pues la materia que le corresponde comunicar al Señor, ¿verdad? ¿Hasta qué punto lo consiguió Cristo? Perfecta y plenamente, ¿verdad? Amén. Esto nos lleva a continuar en el pasaje principal de hoy, en Juan 17. Escuchémosles de nuevo mientras se presenta ante el Padre. Dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciera. Yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciera. Al decir esto, seguramente se refería a todo lo que había sido su vida en el pasado, en su ministerio terrenal. Pero también miraba él hacia adelante el Señor. ¿Miraba hacia dónde? Hacia adelante, el futuro. Puesto que, como él mismo dice a su Padre, ha llegado la hora que había sido planeada desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, durante miles de años se planeó esto, antes de esos miles de años se planeó, se esperó todo eso y había llegado la hora de culminar el plan de salvación, mis hermanos. La hora cuando mediante su obra poderosa de la cruz del Calvario demostraría ante el mundo su amor hacia Dios y su opinión respecto de Dios. Y al mismo tiempo revelaría lo que el Dios Santo opinaba del pecado del mundo. Porque Él era el Hijo, pero Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que poner en Él toda la ira, el juicio de Dios sobre un solo hombre, sobre Jesús. O sea, ¿qué opinabas el Señor del pecado? Que la paga del pecado es muerte. Por eso yo no entiendo cómo muchos cristianos piensan que siguiendo jugando con un pecado pueden llegar a alguna parte que no sea la muerte. Porque está escrito. O sea, a mí me pueden decir, ay, eres muy legalista, Dios es bueno. Yo nomás digo, ¿verdad? Si sabemos que el Dios Todopoderoso se hizo hombre y murió por nosotros en esa cruz, y yo amo más al pecado que a ese Dios que murió por mí, ¿cómo yo quiero ser en verdad perdonado por eso? Eso es el tema, ¿verdad? No hay que ser hipócritas, hay que ser sinceros delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Si hay un pecado que hay ahí en mi corazón, hay que exponerlo ante el Señor. ¿Qué mejor si el Señor dice que nos lo va a perdonar si nos humillamos ante Él? Desde antes que nosotros vayamos a Él, Él ve nuestro corazón y dice, mira mi hijo, ya te he perdonado. ¿De qué podemos temer ante un Dios así? Pero si morimos en nuestros pecados, ahí ya no hay marcha atrás, mis hermanos. Ahí ya no hay, ay, dame una chancita, porque es ahora, es hoy. Y ese hoy y esa hora, el Señor ya había dicho que iba a terminar y culminar en la cruz del Calvario. Y este Dios de amor iba a ser demostrado en esa cruz de cómo Él seguía amando al mundo a pesar de todo ese pecado, mis hermanos. Porque muchas veces le echamos la culpa, ay Dios, ¿por qué es tan estricto y exigente? Pero Dios nos está demostrando de que aun que el mundo éramos enemigos de Él, lo odiábamos, igual Él nos seguía amando y demostrando amor hacia nosotros. La cruz de Cristo revelaría todo esto, mis hermanos. Jamás, ni siquiera durante la eternidad, se descubrirá nada acerca del corazón y del carácter de Dios que no haya sido revelado en la cruz del Calvario, mis hermanos. Entonces, la hora había llegado y Cristo se disponía, después de acabar de orar, a cruzar el valle de Cedrón o Kidrón, o sea, como quiera que le digan, y entrar en el huerto de Getsemaní para comenzar ahí la apertura de su gran obra de la cruz. Y tal fue su confianza de que la llevaría a cabo. Fíjense, el Señor no andaba, porque a veces hay gente que otra vez tergiversa las Escrituras y lo ven ahí y dicen, miren, el Señor estaba dudando, estaba en medio, estaba miedoso. Pero fíjense, la verdad es que Él, tal era su confianza de lo que Él iba a hacer, de que iba a llevar a cabo toda esa obra de salvación que planeó con el Padre antes de la creación del mundo, para la gloria eterna de Dios, ¿verdad? Que empleó el tiempo pasado, pretérito, para referirse a esa obra de salvación. Te he glorificado en la tierra, dice, ¿verdad que sí dice eso? He acabado la obra que me diste que hiciese. Habla en término pasado cuando todavía iba a realizarlo, mis hermanos.
Esa es la convicción que él tenía. No había duda en él, pero habría sufrimiento en su corazón, porque se hizo hombre. No obstante, fíjense, a fin de contemplar esta manifestación del carácter de Dios, aún hacía falta que se realizase otro paso final. Faltaba un paso final, y este paso lo realizaría Dios mismo. Yo te he glorificado en la tierra, dice el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, el Padre tendría que responder a la devoción absoluta del Hijo, levantándole de los muertos, ¿verdad? Y exaltándolo al lugar glorioso que compartía con él, el Padre, antes de la creación. Eso tenía que pasar. Pensemos en un momento en lo impensable, en lo que es impensable, pero vamos a pensarlo, a ver, para que se entienda mejor. Si Dios no hubiese vindicado el sacrificio de su Hijo mediante la resurrección de la muerte, ¿verdad? Y hubiese permitido que su muerte se convirtiese en un motivo de calumnia, ¿verdad?, por parte de sus detractores, de sus enemigos, o en un objeto de burla por parte de los incrédulos. En un ejemplo del hecho de que la fe en Dios y la devoción a Él no es más que una superstición que acaba en el polvo de una tumba definitiva. Imagínese eso. Entonces el cielo pues habría retrocedido, ¿verdad? Y el carácter de Dios se habría desvirtuado para siempre. ¿Sí entiende? Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. ¿Qué es desvirtuar algo? Es alterar la verdadera naturaleza de algo. O sea, en este caso de Dios. Desvirtuarlo para siempre. Si Cristo no hubiese sido levantado de los muertos. El carácter de Dios desvirtuado, imagínese, corrompido, adulterado, deformado, estropeado significa. Sin embargo, la realidad no fue esa, claro que no. Nunca hubo peligro alguno de que esto sucediese, nunca. Con una confianza absoluta en el Padre, que conocía a quien amaba, a su Hijo, y a quien había manifestado ante el mundo, el Hijo de Dios invocó a su Padre para que llevase hasta esta fase final la manifestación de su nombre, y que levantase a su Hijo de la muerte y lo glorificase en la gloria del Hijo eterno que había sido suya. Y la glorificación de Cristo al lado del Padre no solo restauraría al Hijo a su puesto de honor que había ocupado antes de la creación, también demostraría al mundo que al ver a Jesús habían visto al Padre. Eso era importante. El Maestro sigue informando entonces a su Padre acerca de cómo los discípulos han aprendido ahora sus lecciones, aquí en el capítulo 17. Vayamos a los 3 versículos que siguen. Juan 17, versículos 6 al 8, seguimos en la Reina Valera, y dice así: presta atención, he manifestado tu nombre, dice el Señor, el nombre de Dios, a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense, muchas afirmaciones aquí muy importantes, vamos a desglosarlos. El informe del Señor resulta entonces como muy favorable, ¿verdad? Es un informe muy positivo, favorable. Fíjense, si los desglosamos en 5 puntos, número 1, han guardado tu palabra, palomeado, han guardado tu palabra. Número 2, han conocido que todas las cosas que tú me has dado proceden de ti, del Padre, palomeado. Número 3, han recibido las palabras que tú me diste, palomeado. Número 4, han conocido verdaderamente que salí de ti, palomeado. Número 5, han creído que me enviaste, palomeado. Fíjense, 5 puntos
importantísimos, ¿no? En esta parte que el Señor dice. ¿Qué merece el informe? Un 10, ¿verdad? Muy bien 10, ¿verdad? Y una estrellita. Sin embargo, fíjense, el mérito de este resultado tan triunfante que lograron los discípulos, ¿no? Porque aquí dice, han creído, han conocido verdaderamente que salió, han recibido la palabra, etcétera, etcétera. El mérito de este resultado triunfante positivo no corresponde a los discípulos, sino ¿a quién? Al Maestro. Consideremos la manera cómo fue sacando a flote el Señor la fe, el amor y la devoción hacia Dios en los discípulos. Vamos a ver un par de puntos. Punto A, póngale. En primer lugar, les manifestó, dice aquí la palabra, el nombre de Dios. ¿Qué les manifestó? El nombre de Dios. Tal vez esto nos va a recordar un poco la manera como Dios sacó a Israel, a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Sí se acuerdan de eso? Se trataba, recordemos, de que aquella generación de israelitas no había conocido otra cosa, sino ¿qué cosa? La esclavitud. ¿Qué conocieron los israelitas? Pura esclavitud. Nacieron esclavos, murieron esclavos. Y la generación que iba a salir eran de nacimiento todos esclavos, porque habían pasado 400 años. ¿Está bien? Entonces ellos nacieron y vivieron en una esclavitud más degradante y cruel bajo el poder aparentemente inquebrantable de Faraón, porque era el rey más poderoso de la tierra en ese momento. Tanto la fuga como la rebeldía hacia un rey tan poderoso, ¿verdad? Habría sido, ¿qué? Imposibles, ¿no? Imposibles. Pero llegó Moisés proclamando que Dios le había enviado para libertarlos. Fíjense, ¿cómo podría hacer que los israelitas le creyeran a él o sus palabras acerca de Dios? Fíjense, sin embargo, Moisés no era ningún tonto. Él ya había previsto este problema. Y al recibir la comisión, ¿verdad? El encargo de Dios, le dijo al Señor: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, fíjense, todo esto está en Éxodo 3, para el que anota, capítulo 3, versículos 13 al 15. Además, Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. De modo que Moisés fue a los israelitas y proclamó que el nombre de Dios. Yo soy el que soy. El ser eterno significa, cuya existencia no depende de nada que sea ajeno a él mismo. Eso significa, la existencia de Dios no depende de nada que sea ajeno a él mismo, porque él existe por él propiamente. ¿Sí me entiende? Nada de otra cosa ajena a él lo ha creado, ni influyó en su creación, ni un comienzo ni un fin tiene él. Eso es lo que significa. Y que, fíjense bien, y que al entrar en una relación con cualquiera de sus criaturas, él también significa yo soy el que soy. Significa que cuando Dios entra en una relación con nosotros, los hombres, permanece constante y sin fluctuaciones, absolutamente leal en cada momento y para siempre a su propio ser. Él es fiel y verdadero. Hay que recordar esto siempre, mis hermanos. Siempre recordemos esto. Yo soy el que soy. El ser eterno no tiene fluctuación. Su poder es siempre igual. Y su poder habla también del amor, ¿verdad? Sabemos que su poder se manifiesta en amor.
Entonces, como Él no es fluctuante en eso, siempre es absolutamente leal, fiel a su capacidad, a su propio ser, a su propio carácter. Eso significa, Él cumplirá con fidelidad cada una de sus promesas. Y por su poder y su compasión hacia nosotros, hacia ellos, en el caso de los israelitas, los salvará sin lugar a dudas, significa. Por eso cuando mandó Moisés dijo, diles que yo soy el que soy, yo soy, los envió. El Dios invariable, inmutable, constante, en poder, en amor y en misericordia. Ese Dios te envió, diles. Al escuchar la proclamación de este nombre, los israelitas se conmovieron. Claro, se les movieron todo lo por dentro, ¿verdad? Dios les había recordado la clase de Dios que Él era. Él no era un Dios así, ¿está bien? Eras el único Dios vivo. No se acercaría a ningún ser humano profesando amarlo y haciéndole muchas promesas como están escritas en la Biblia, para luego cansarse de esa persona, abandonarlo y olvidarlo como un niño abandona un juguete, ¿no? Que ya no le interesa. Él no es un Dios así. Además, este Dios eterno que no cambia, no era un Dios remoto, lejano y frío. No. Había presenciado sus sufrimientos y sus dolores, había oído sus gemidos y Él venía a liberarlos. Eso está escrito en Éxodo, ahí capítulo 3, versículos 6 al 8, ahí en el mismo capítulo que estábamos mencionando, Éxodo 3. A mí me encanta escuchar eso, fíjense, miren, ¿qué dice ahí? Yo soy el Dios de tu padre. Después dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Eso mismo usted lo puede extrapolar para su vida. Eso sí está bien. Eso que Él hace, lo hace ahora, porque Él es yo soy el que soy, invariable. Ese Dios que hace miles de años dijo eso al pueblo de Israel, se lo está diciendo a usted ahora también. Eso es lo magnífico, ¿verdad? De creer en este Dios que es inmutable. Miren, volviendo a la historia de Israel, por tanto, miren, Israel creyó tanto a Moisés como al Dios cuyo nombre Moisés proclamaba. La fe consiste, mis hermanos, en cultivar un estado interior de confianza y de convicción. La fe es una respuesta al carácter revelado de Dios. Es algo semejante a lo que sucede cuando un hombre llega a amar y a confiar suficientemente en una mujer como para casarse con ella y viceversa, ¿verdad? Cuando una mujer conoce a un hombre y lo llega a conocer para amarlo y confiar, para confiarle su vida hasta que la muerte los separe. ¿Sí me entiende a lo que me refiero? Esa persona, ese hombre o esa mujer observa la bondad de la contraparte, su generosidad, su carácter, y descubre que su corazón está atraído hacia la otra parte con tanta fuerza que está dispuesto por un acto voluntario, de propia voluntad, a comprometerse con la otra persona en una relación para toda la vida. Fíjense, es eso. Lo que Moisés hizo con los israelitas, Cristo lo hizo por sus discípulos y por toda la humanidad. Ahora lo relacionamos a Juan 17, ¿verdad? Manifestó el nombre de Dios, expuso de palabra y de hecho el Señor el carácter del Padre. Y mostró el amor de Dios y su lealtad hacia sus criaturas, hacia nosotros, especialmente por su muerte en la cruz. El Hijo de Dios estaría dispuesto a sufrir y morir antes de permitir que alguien pereciese. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle gracias a veces al Señor. El segundo punto, en segundo lugar, el Señor Jesús no solo expuso el nombre de Dios y no solo hizo llegar la palabra, es decir, el mensaje de Dios, como dice en el capítulo 17, versículo 6 en el Evangelio de San Juan, sino que las mismas palabras mediante las cuales lo hizo el Señor le fueron dadas ¿por quién? Por el Padre.
Eso es fundamental. De modo que los discípulos no tuvieron que buscar detrás de las palabras de Jesús a ver qué había, a ver un misterio, un enigma. ¿Qué quiere decir esas palabras? Porque las palabras de Jesús eran las mismas palabras de Dios. Lo que Dios quería comunicarles, Jesús les estaba comunicando tal cual. Las palabras por las cuales les transmitió este mensaje eran las propias palabras de Dios. Y los discípulos lo percibieron así como lo vimos y comprendieron que todo lo que Cristo tenía le había sido dado ¿por quién? Por el Padre. Todo. De ahí su conocimiento tan absolutamente seguro de que Jesús, el Señor, procedía de Dios. Y creyeron que Dios le había enviado. Y hoy todavía sigue siendo así como la fe se produce, mis hermanos. No ha cambiado, no ha variado, no ha mutado, no ha evolucionado. Es la misma forma de cómo la fe se produce, como los discípulos creyeron en Cristo. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Dice la palabra en Romanos 10:17, ¿no? Y el oír es ¿por la qué? Por la palabra de Dios. No hay otro. No hay un libro aparte, no hay una revelación posterior, no hay algo que los hombres podrían mejorar en la Biblia. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios es su propia evidencia. Sus palabras llevan en sí mismas su propio poder divino. ¿Para qué? Para convencer a las personas de la verdad que constituyen esas palabras. De esta manera hacen nacer la fe y la confianza. ¿Vieron que dice hacen nacer la fe en la palabra? Y unos otra vez tergiversan esa palabra. ¿No ves? Dios le pone la fe a la gente. Y ellos de repente, eran incrédulos, odiaban a Dios y amaban el pecado. Y de repente Dios les pone aquí la semilla de la fe. ¡Ey! Y ya se vuelven súper santos. O sea, eso no es la manera. Las palabras de Dios llevan poder de salvación, poder divino para redención de almas. Nomás hay que oír y creer. Esa es la manera que nace la fe y la confianza, la convicción en mi corazón. La razón por la cual hay tantas personas que no creen es que, porque uno puede decir, no, pues la palabra no es que tiene poder divino. ¿Y por qué hay tantos incrédulos? ¿Por qué somos la minoría? ¿Usted por qué cree que pasa eso? ¿Por qué cree usted? No creen porque jamás escuchan la palabra de Dios. Jamás leen la Biblia. Yo ahora a mis hijos les digo, lean la Biblia. No tienes tiempo ni 3 minutos para leer un devocional en la mañana que enviamos con todo el amor todos los días. No tienes 3 minutos para leer un devocional de la Biblia porque estás ocupado. Pero algún día Dios te va a clamar, te va a reclamar. ¿Me amas por sobre todas las cosas? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Me amas sobre todos ellos? Es que yo tengo que trabajar para mi familia y para mis hijos. Es que yo no tengo tiempo. Doble trabajo. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. Es que no sé qué. Es que. Excusas. ¿Dios busca excusas? No. Dios busca un corazón humillado y contrito. Muchas personas no creen porque nadie les habla la palabra de Dios. Por ahí tengan la aplicación de la Biblia, pero nunca la abren. Escucharán a veces, de vez en cuando, los argumentos de algunas personas que abogan por Dios o lo contrario, que niegan la existencia de Dios. Y dicen, no, pues se me hace que esta persona le ganó a la otra y por ahí Dios exista. Y se quedan en el por ahí Dios exista, como si fuese una más de las muchos temas que en su vida puede ver, que puede palomear, no, lo dejo para después, ¿verdad? Lo voy a dejar para después, no es algo importante.
¿Será importante la salvación del alma? Es lo más importante que en esta vida usted y un servidor podemos y habemos hecho, ¿verdad? Porque somos creyentes. Es lo más importante que podemos predicar y que podemos hacer para nuestras familias y nuestros seres queridos, nuestros amigos que todavía no conocen a Dios. Si vamos a poner nuestra confianza en una persona, debemos primero escuchar las palabras de esta persona, ¿sí o no? Es así. Si vamos a subrayo poder, poner nuestra confianza en Dios, debemos escuchar directa y personalmente las palabras de Dios. Y fueron las palabras de Dios las que Jesús pronunció, dice aquí la palabra. No hace falta ser una persona brillante, ni intelectual, ni un teólogo de profesión. Ay, necesito comerme la Biblia, tragármela todos los días. No, podemos oír o leer las palabras de Cristo y aceptarlas tal como son, como ahora lo estamos haciendo. Fíjense en Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24. Ya vamos cerrando. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la manera de pasar de muerte a vida? Escuchar la palabra de salvación, el evangelio, la vida, las obras, las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre que le envió, y creerlas. Ay, pero no sé cómo creerlas. Lea la palabra, lea la vida de este hombre perfecta, humilde, y que era Dios. ¿Cómo no creer en eso? Se trata de las palabras de Dios dirigida a cada uno de nosotros personalmente, como una carta personal del Dios Todopoderoso hacia usted, que dice su nombre y apellido, Mario Kim, te escribo, soy tu Dios amado, tu creador. Todavía no me conoces, quiero que lo hagas, quiero que seas mi hijo. Y lo firma. Yo veo esas cosas y digo, ¿cómo no creer en este Dios? Es triste, ¿verdad? Podemos recibirlas y creerlas de una manera sencilla y llana. No hace falta ser teólogos. ¿Cuántos teólogos hay aquí? A ver, levante la mano. Pero todos o casi todos, no sé, el corazón de todos, la verdad, pero la mayoría o la gran mayoría hemos creído, ¿sí o no? Amén. Amén. Y en cuanto lo hagamos, recibamos sus palabras como lo que son, recibimos ¿qué? Vida eterna. Como en el mismo evangelio lo expresa en otro lugar, Juan 3, 33 y 34. Dice así, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, o sea, verdadero, no es mentiroso. Porque el que Dios envió, ¿quién es el que Dios envió? Jesucristo. Las palabras de Dios habla. Terminamos, lo leo en la traducción viviente. Todo el que acepta su testimonio de Cristo puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levántese, póngase de pie. Yo quiero que cierre sus ojos y en este momento usted aproveche para estar en la presencia de su Padre. Y si no ha conocido a Dios como su Padre, para que se presente ante su Dios. Porque hoy ha escuchado palabra de Dios. Y el Señor redarguye en nuestros corazones diciendo, estas son mis palabras, son palabras de amor, que yo he garantizado con mi obra de amor en la cruz. Yo te doy gracias, Señor, porque ¿qué más pudiste haber hecho por nosotros? Tu obra se ha cumplido. Ya hiciste todo. Moriste por nuestros pecados, siendo Dios. Y te damos gracias por esta obra culminada.
Ayúdanos, Padre, en este camino que no es por vista, sino es por fe. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y tenemos a veces dos mentes. Nos dejamos seducir por el pecado y llevar por nuestros mal carácter. Señor, perdónanos. Elevamos esta oración como incienso de olor agradable en tu presencia. Perdóname, Padre. Dígale desde ahí, dígale desde lo más profundo de su corazón: perdóname, Padre. Ayúdame. Ayuda a mi incredulidad, mi Dios. Obra en mi vida y en mi familia. Sé tú el Dios todopoderoso que hace milagros día a día, Padre, en mi vida. Señor, quiero vivir cara a cara contigo desde ahora y hacia la eternidad. Quiero disfrutar de tu presencia día a día, a pesar de toda circunstancia difícil, de toda enfermedad que yo esté padeciendo. Padre, yo te bendigo y te quiero glorificar como lo hizo tu Hijo amado con mi vida, en sacrificio vivo y santo delante de ti. Señor, gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él le merece toda la gloria.